fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría poder nuevamente enlazarnos a través de los medios virtuales y pues en breve se nos unirán también, creo, algunos hermanos por acá en el estudio. Espero que donde se encuentren estén listos para que juntos podamos aprender de la palabra en este tiempo tan importante de recibir las instrucciones de parte del Señor para que en el nombre de Jesús se nos cumpla que al justo le irá bien. Y como hemos estado también conversando en la iglesia, mirábamos cómo hay 7 cosas o versículos en los que se hablan de 7 cosas en la palabra, donde antes que el pueblo de Israel fuera sacado de Egipto, dice la Escritura que el Señor les concedió que les llegara lo mejor. De eso hemos estado hablando en la congregación. Pues varios de ustedes quizá estuvieron escuchando estos temas recientemente, pero también hay otras instrucciones más que queremos seguir abordando en esta noche a través de este discipulado y que pues ya también con nosotros por aquí está hermana Génesis, bienvenida, Dios te bendiga, gracias por estar acá y a ustedes mis amados sean desde ya muy bendecidos. Hacemos una oración. Amado Padre, te damos gracias por esta noche tan hermosa. Venimos poniendo delante de ti este tiempo y nuestras vidas especialmente, rogándote que nos des la revelación de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestros hermanos que no haya estorbo para que esta transmisión la puedan recibir, Señor, con toda facilidad y especialmente que todos seamos enseñados por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que estuve meditando y pues recordando también que este tema que le hemos llamado la oración en el tiempo final, lo habíamos dejado ahí en pausa, o mejor dicho, el Señor puso una pausa ahí en lo que hemos venido desarrollando. Sin embargo, pues hoy quiero, con el favor del Espíritu Santo, continuar platicando del tema. Dentro del mismo está el subtema el día malo. Y para ubicarnos juntos, recordemos el texto base de esta serie de temas, aquel de Mateo 6:13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quisiera hacer rápidamente aquí un trazo precisamente del tiempo final. Y es que cuando nosotros miramos ahí la palabra en Mateo 6:13, como desde una perspectiva escatológica, me parecería que mientras aquí en la tierra sabemos que habrá 7 años tribulacionarios, sabemos que en el cielo se va a dar una fiesta, aleluya, donde el Cordero será coronado, serán las bodas del Cordero, que por cierto, creo que aquí en la iglesia no hemos conversado acerca de la coronación del Cordero, la iglesia que se convierte en corona, ¿no? Ok, bueno. Entonces, un comentario y posteriormente, si Dios lo permite, estaremos abordando ese tema, porque lo que pasa es que está la profecía allá cuando a Josué, el sumo sacerdote, es sacado como un tizón encendido del infierno. Entonces, ahí se describe cómo iba a ser puesto como sacerdote, pero también coronado. Entonces es una profecía que se quedó figuradamente anunciando la venida del Señor Jesucristo de alguna manera inconclusa, porque el Señor es rey y sacerdote. Pero, bueno, ya me metí a hablar de esto, pero el asunto es que
La corona, según la palabra del varón, es la esposa. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, yo creo que la coronación de Él va a ser precisamente cuando se estén dando las bodas. Él va a ser coronado porque esta es su esposa. ¿Ya? Mientras en la tierra hay 7 años tribulacionarios, en los cielos será la coronación del Mesías príncipe. Él ahorita está como Mesías príncipe. Pero Apocalipsis dice que cuando Él vuelve en su venida pública, es decir, aquí, dice que Él viene como rey de reyes. Entonces Él tiene que ser coronado. Ahora, si nosotros miramos el texto de Mateo 6:13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del poneros, porque tuyo es el reino. Pero el reino se lo va a entregar al Padre, el Padre al Hijo, en este momento. ¿Ya? Porque de aquí en adelante empieza el reino milenial. De tal manera que cuando miramos el texto de Mateo 6:13, me parece que cuando dice, porque tuyo es el reino, está afirmando algo que acontecerá aún para ahora, a nuestros días, un corto plazo, muy cerca. Entonces, lo que me llamó la atención es que antes que el Hijo reciba el reino, dice que debemos orar, porque ahí está hablando el Señor Jesús, dando la respuesta a la pregunta de los discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Dentro de la oración, en el verso 13, el Señor le dice que le pidamos al Padre que no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal, del poneros. De tal forma que antes que se dé la coronación del Hijo, estos días finales habría mucho poneros, mucho mal, maldado o maligno. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces, esta palabra mal, desde el griego, es poneros, en el numeral Strong 4190, y se puede entender como afán. Híjole, y no digamos en diciembre, ¿va? Pero igual todos los días, toda la gente anda afanada. Y uno a veces cae hasta en ese corre-corre del mundo, ¿va? Debemos cuidarnos y debemos pedirle a Dios que nos libre del afán, porque el Señor dijo, por nada estéis afanosos. Días donde iba a haber mucha fatiga, cansancio en la gente. Bueno, como dijo, no sé si fue la hermana Acutia o alguno de los pastores, creo que nos visitaron, que parecería que ahora los jóvenes nacieron cansados, ¿va? Días de angustia, está profetizado también en el Evangelio, creo que es de Mateo 24, si no mal recuerdo, en donde dice que la gente iría de aquí para allá por la angustia que habría en las naciones. Entonces, eso es un mal que incluso llega a que se enferme la gente. De hecho, poneros también, aquí está, significa enfermo. Entonces, si el Señor Jesucristo nos dejó la instrucción que le roguemos al Padre que nos libre del poneros, es que no es solo una cosa sin importancia, es que iba a haber una atmósfera fuerte en el tiempo final en donde el afán, la angustia, incluso el dolor, las calamidades van a provocar que la gente se enferme. Entonces por eso hay que pedir al Señor, líbranos del poneros. Significa también vicioso, y cuánta ahora tan fácil. Yo creería que más que siempre está a la mano que la gente adopte vicios, desde lo más común y conocido de alcoholismo, el cigarro, tanto ahora las drogas, como los vicios ya, digamos, a través de aparatos o medios digitales, ¿va? La codependencia a algo, porque también ahorita las redes sociales, si uno no Ah, tiene sí. redes, ya es una dependencia tan grande, ¿verdad? Que incluso la abstinencia llega a compararse con la rehabilitación de un alcohólico, a una persona que su vicio son las redes sociales. Así, Ujú. ya lo comparan con un vicio como el de un alcohólico.
Fíjate qué tremendo. Días poneros. Se ha vuelto vicio, como bien decías tú, esto de que la gente esté ya adicta a las redes sociales, ¿va? Tremendo eso. Bueno, incluso esa palabra desde el griego se puede entender también como el diablo, como los peores días. Y es que en Daniel estaba profetizado. En los últimos días aumentaría la iniquidad, dicen algunas versiones. Días también donde iba a haber mucha envidia. Me da risa a mí porque en cuanto a la envidia, antes, durante y ahora después que ganó Argentina, dicen cualquier cantidad de cosas. Ahí a mí me da risa porque se miran las publicaciones donde algunos ya decían que desde antes ya estaba negociado lo de la Copa, que ya se le iban a dar a Argentina, que así de una vez a Messi. Yo, la verdad que sí, ¿va? Un montón de cosas. Y yo, sinceramente, pues gracias a Dios estuvimos en los dos cultos el día domingo acá y empecé ayer a ver el partido, pero por poquito lo he ido bien. Pero francamente, yo no sé si eso estaba o no negociado, pero como entretenimiento diría yo, fue bueno el espectáculo. Así, hablando algo que nada que ver, va. Muerte súbita. Sí, bueno, y al final, bueno, no he llegado al tiempo de los penales, pero fue por penales, ¿va? Ahora, perdón, hermanos, si salió un poquito la carnita ahí, va. Pero es que dice que son tiempos donde hay mucha envidia. Y es que también en Eclesiastés dice que la buena obra, lastimosamente, es causa para envidia en muchos corazones. Y nosotros realmente miramos cómo la gente ahora, lastimosamente, se deja llevar por la envidia. Ok, pero eso es parte de lo poneros. Ahora, tengo que apresurarme porque son varios subtemas que hemos venido desarrollando, ahí puestos ahora en pantalla, en donde poco a poco, con el favor del Espíritu Santo, hemos hablado un poquitito de los dichos malignos, el ojo maligno, espíritus malignos, frutos malignos, pensamientos malignos, tesoros malignos, corazón maligno, generación maligna, el siervo maligno, obras malignas, el siglo maligno. Ahí fue donde nos detuvimos o nos quedamos. Y hoy quisiera que avanzáramos a lo que habla la Biblia, perdón, de el día malo, el día poneros. Todos estos que aparecen como malo, como maligno, habla del poneros, ¿verdad? Nos ubicamos ya, amén, en el tema. Muy bien, entonces avancemos y veamos el texto base para el subtema de el día malo o el día poneros. Efesios 5, 15 y 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Y perdón, no sé, estaban tocando, ¿no sería algún invitado al programa? Sí, sí, hazme favor, disculpa. Perdón, mis hermanos, esta interrupción, pero es que algunos invitados quizá venían y asumo que por el tráfico tan fuerte, gracias a Dios acá en Chimaltenango están asfaltando la carretera que antes era la Interamericana y eso ha ocasionado congestionamiento adicional a lo normal de estos días que la gente anda afanada, ¿va? Bueno, pero volvamos acá. Entonces dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vemos acá que se nos da la recomendación que tengamos cuidado cómo es nuestro caminar. Voy a ir parafraseando los textos, lo que dice acá la palabra. Tengan cuidado cómo caminan, cuál es su conducta. No lo hagan como insensatos, sino como sabios, y aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Déjenme parafrasear un poquitito, ahí es poneros desde el griego. ¿Por qué? Porque si no les puede afectar que los días que ustedes están viviendo son malos, son muy malos. Lo poneros es muy malo, muy dañino. Acá nuevamente les puse yo lo que platicamos antes acerca de lo poneros, pero le agregué algunas otras acepciones desde el griego,
días que causan dolor, calamidades, donde habría mucha delincuencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, lo demás creo que ya lo mencionamos. Ahora, me llama la atención en estos versículos que hay que contextualizarlos para poder ver a la luz de la palabra qué podemos hacer. Porque el Señor Jesucristo oró y dijo: Padre, yo ruego por ellos porque están en el mundo. No que los saques del mundo, pero que los libres del maligno. De hecho, esa palabra yo recuerdo que es también poneros, porque como bien miramos ahí, acá, se traduce al español como diablo. Entonces, lo poneros es incluso la manifestación del mismo diablo. Ahora, en esto que estamos hablando, que seamos librados de los días malos, se nos dan aquí instrucciones en el siguiente versículo, que aprovecho a leer 4 versiones. Fíjense la instrucción, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 versiones. Voy a leer de corrido acá. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahí la advertencia. Pero el verso 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces allá dice, cuidado cómo andan, ¿verdad? Es decir, vean cuál va a ser su conducta. Pero interesantemente, en el 17 dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar en el tiempo final de estos días que son malos? Procurando hacer la voluntad de Dios. Ahí está, diría yo, la clave especialmente. Para que nosotros no seamos afectados en medio de toda la maldad de los días poneros. Yo estoy acá chequeando en línea, parece que tuvimos alguna situación con la transmisión. Me da esa impresión. ¿Así? Ah, bueno, muy bien, excelente. En la Stendhal dice, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos, aquí es un poquito más específico, de cuál sea la voluntad del Señor. Sí, me siguen, ¿verdad? Entonces, en los 2 versos o versículos anteriores decía, miren cómo andan, no como insensatos. ¿Por qué? Porque en los días malos, lo que les va a garantizar que no los afecten esos días malos es que ustedes estén caminando conforme a la voluntad de Dios. La versión CEE, por eso no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. Leo la versión latinoamericana. Por tanto, no se dejen estar. Esta me causó mucha gracia porque es una forma de expresión de mi papá, ¿verdad? Cuando teníamos algún trabajador, alguna situación con alguna persona, me decía, mira, déjalo estar. ¿Y qué sí aparece acá? Por eso no estéis aturdidos, perdón, por tanto no se dejen estar. Entonces me llevó a reflexionar otro poquito, ¿va? Dije yo, ¿cómo así no se dejen estar? Como quien dice, o no estén sin hacer nada, o especialmente no estén haciendo lo que es vano, o incluso, aunque no fuera necesariamente malo, no se dejen estar, implica no estén haciendo su voluntad, procuren hacer la voluntad de Dios. Sino traten de comprender, incluso lo dice acá, cuál es la voluntad del Señor. En la versión del lenguaje sencillo, un poquito fuerte, dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y aquí, nuevamente, yo quiero recordar ese texto tan precioso en la versión Dios habla hoy, donde se nos dice cómo se hace para conocer la voluntad de Dios. Porque yo les he dicho, ¿verdad?, en varias ocasiones que esa forma de expresión de los hermanos, de decir que se haga la voluntad de Dios, eso no necesariamente es que se vaya a hacer. Sí, yo sé que no se le escapa al Señor el control en absoluto nada
de lo que acontezca en la tierra, en los cielos o debajo de la tierra. Pero que Dios deje que cosas pasen, no necesariamente es que esté conforme a su voluntad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros los cristianos que en medio de los días malos no seamos afectados? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacemos para conocerla? Aquí se nos da la clave. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su forma de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo hago para que los días poneros no me afecten con el favor del Señor? Tengo que vivir según la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a saber? Lo primerito es que haya una metanoia o un metanoeo, que pensemos diferente. ¿Y cómo vamos a pensar diferente? Conociendo los pensamientos de Dios a través de su palabra. Lo primerito es saber cómo vive un cristiano. Pero luego que ya sé cómo vive un cristiano, entonces tengo que cambiar mi forma de vivir. O sea, traíamos una forma de pensar que quizá aprendimos en el mundo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar de la tierra. Pero la clave para conocer cuál es la voluntad de Dios es pensar como el Señor piensa. ¿Cómo conozco yo los pensamientos del Señor? Recordando que tenemos al alcance la mente de Cristo, puesta en nuestra mente. Pero a esto, los pensamientos del Señor se nos trasladan en gran manera oyendo la palabra de Dios y, para que conozcamos su voluntad, poniéndola en práctica. ¿Mm? Tener una vida coherente. Coherente, sí, con la palabra del Señor. Pero entonces, dícele incluso un texto literalmente dice, si hay algo honorable, algo digno de alabanza, y dice varias cosas, en esto pensad. Entonces, si yo pienso en lo que Dios piensa, y luego esa forma de pensar es lo que va a hacer que mi vida cambie, voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? Si conozco la voluntad de Dios, si vivo conforme a la voluntad de Dios, entonces lo ponero no me afecta. Puede estar ahí alrededor nuestro, pero no nos va a afectar si hacemos la voluntad de Dios. ¿Amén? Ahora, leo los textos conducentes de corrido, digamos. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. Ajá. Entonces, allá platicamos un poquitito que hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero a esto ahora se suma que dice, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Hay varias cosas realmente aquí que debemos de platicar con el favor del Espíritu Santo. Entonces, si quieren, listamos mejor, ¿va? Uno sería vivir según la voluntad de Dios. Y aquí tendría que poner entre paréntesis Romanos 12:2. Quizá es importante o necesario considerar la manera que está escrita esa parte de la palabra en la versión Dios habla hoy, por lo que ya leímos y conversamos. 2 sería vivir no insensatamente. 3, habría que vivir como sabios. 4, sí, aquí tenemos que hablar mucho, porque lo cuarto sería aprovechando el tiempo. Bueno, de hecho ni siquiera dice aprovechando el tiempo, sino bien el tiempo. 5 sería, porque los días son malos, así pues no seáis necios, no, ¿qué manda? No ser necio. Sí, no neciamente, porque no es lo mismo insensato que necio. Y sexto, que tal vez ya lo poquito, ¿verdad? Le echamos unas pinceladas, entendiendo
la voluntad de Dios. Bueno, creo que eso lo pusimos en el primer inciso en este tema, ¿verdad? Bueno, acá, Padre Santo, llevamos 25 minutos, pero yo quisiera que entonces, habiendo platicado un poquitito de cómo se conoce la voluntad de Dios, que de eso, o cualquier tema, dice mi apóstol, verá, ciertamente los temas de la palabra son inagotables, pero avancemos a ver el inciso 2, que es vivir no insensatamente. Leo la Torres Amat, hay una cosa aquí que quisiera conversar, sino como prudentes, recobrando en cierto modo el tiempo perdido. Me gustó eso, fíjate. Interesante cómo dice esta versión, recobrando en cierto modo el tiempo perdido. ¿Y eso cómo se hace? Si el tiempo se fue, se fue. Naturalmente hablando. Sin embargo, en Joel dice que el Señor restaura los años. Entonces ahí hay otra cosa que sería bueno considerar, ¿va? Recobrando en cierto modo el tiempo perdido. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer cosas por la fe que nos permitan que se nos restituyan, es la palabra que creo más ad hoc, y así creo que lo dice la mayor cantidad de versiones. Dios nos restituye los años, pero para que esa restitución se dé, para que recuperemos el tiempo perdido, segurito, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios dice que hace un hijo de Dios. Amén. Ok. Entonces, ¿cómo vamos ahí, hermana Génesis? ¿Tienes alguna aportación, pregunta? Sí, bueno, es que la mayoría de las cosas que hemos visto que se necesitaron van a la metanoia en nuestra mente, pero también en Isaías 26:3 dice que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces nuestros pensamientos también tienen que ir perseverando en Él. Es como que niveles, vamos de aumento en aumento, y esa es la medida que lo conocemos más a Él. Sí, así es. Sí, nuestra vida cristiana tiene que ser un continuo esfuerzo, dedicación, perseverancia. De hecho, el Señor lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ok, gracias por la aportación. Entonces, les decía, si miramos el puntacho número 2, que sería no vivir insensatamente y no ser necios, aunque creo que por el tiempo es bueno que lo podamos apreciar un tanto separado. Miremos quién es insensato según la Biblia, para que no vivamos así, porque el que vive insensatamente lo afectan los días malos. O sea, los días malos ya están, eso es inevitable. La clave es que no nos afecte. Entonces Deuteronomio 32, 5 y 6 dice, gente malvada y perversa, que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Wow, o sea que se convirtieron en hijos de Dios, pero dice que se convirtieron en indignos. ¿Por qué? Verso 6, ¿así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Entonces yo veo que el insensato es el malagradecido. Porque nosotros sabemos que el Señor nos salvó dando su vida para darnos a nosotros la salvación. Y de ahí en adelante deberíamos de ser siempre agradecidos con Dios. No ser agradecido por la salvación que nos dio el Padre en Cristo Jesús es una insensatez. Fíjate. Porque aquí no estamos hablando de la gente que está sin Cristo. ¿Cómo van a ser ellos sensatos si no conocen cuál es el verdadero camino? Pero nosotros ya lo conocemos, ya nacimos de nuevo, ya tenemos un manual de vida que se llama la palabra de Dios. O sea, lo que conversábamos, ¿verdad? El cambio de forma de pensar, pero ¿en base a qué? No es una filosofía humana, no es una verdad como la verdad del hombre o de la ciencia que es pasajera. La palabra del Señor es para siempre, es eterna. Entonces, es nuestro manual de vida, ahí tenemos todo. Decía mi cuñado que ya partió de esta dimensión, decía él, es que en la Biblia está todo, decía él, y tiene razón. Ok, el punto es, ¿quién es insensato según estos versículos y contexto? El que no le agradece a Dios.
el que habiendo sido adoptado por Dios como hijo, es indigno de tan hermoso privilegio. ¿Ya? O sea, deshonra a Dios. ¿Va? Ok. Miremos qué otra cosa no debemos hacer para no volvernos insensatos. Mateo 7:24 al 27. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente. Lo contrario a la insensatez es la prudencia. El insensato no piensa lo que va a hacer o decir. Actúa como instinto. Sí, calidad eso que aportaste. Se deja llevar por instinto, léase por su alma. En cambio, el prudente, obviamente estamos hablando de gente nacida de nuevo, si no, no se puede, actúa conforme al Espíritu. Piensa lo que va a hacer o a decir o a hacer, pero conforme a la mente de Cristo. Entonces, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Oigan esto, llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. ¿Saben qué haría yo desde la perspectiva que conversamos? O sea que esto es los días malos, ¿verdad? Crecieron ríos, llegaron vientos, golpearon casa, que por cierto esta palabra en el griego recuerdo que es al español traducido como familia también. Pero el que es prudente, por tanto no insensato, aunque enfrente días malos, no le afecta, porque su casa y su vida está construida sólidamente. Pero el que oiga mis palabras, entonces aquí viene la explicación bíblicamente de quién es insensato. El que oiga mis palabras y no las pone en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Entonces, ¿cómo evitamos que nos afecten los poneros? No construyendo sobre la arena. ¿Qué pasa en una construcción sobre la arena? Se cae fácilmente. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y todo fue un desastre. Entonces, días poneros llevan a la ruina a personas y a sus familias. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte? Siendo prudentes. ¿Quién es prudente según la Biblia? El que oye la palabra y la pone en práctica. Amén. Veamos quién más dice la palabra que es insensato. Segundo libro de Samuel 6:20. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Entonces aquí solo quiero hacer una observación. David no se portó insensatamente. David alabó al Señor y danzó delante de la presencia del Señor correctamente. Ya cuando leemos la historia y el contexto nos damos cuenta que David danzó de la forma como lo hizo, precisamente porque no lo realizó como lo hacían religiosamente los hebreos. Si él hubiera danzado como hebreo, Mical no se pone brava. Ya, él hizo lo que no hacían los religiosos. Pero lo que yo quiero extraer para ver según la palabra quién es el insensato, quisiera que leamos especialmente esta parte, esta que está aquí, miren, para ver quién es insensato. O sea, no consideremos aquí que Mical se equivocó en su crítica en cuanto a lo que hizo David. Lo que yo quiero que veamos es quién es insensato. El insensato se descubre ante los ojos de los demás las partes de su vida que no deben saber todos. Voy a volver a leer y a explicar, y me voy a apoyar también en el mismo versículo en la traducción lenguaje actual.
Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero, dice esta versión. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Entonces, ¿quién es insensato? El que no le debe enseñar a los demás sus cosas íntimas. ¿Ya? Que no se anda ministrando con cualquiera. Exacto. Esa es una de las cosas del insensato. Fíjate pues, como estamos hablando de actitudes que no debemos de tener nosotros los cristianos, es los que se ministran con cualquiera, como tú dijiste, con los que no están autorizados pastoralmente, o los que ministrándose, después van y le cuentan a todo el mundo. Híjole, la verdad que eso me causa incomodidad y a veces también tristeza, porque incluso en algunos casos dentro de las iglesias, lastimosamente, hay gente que después hasta se enoja con uno, de pastor, porque algunos se atreven a decir que uno anda diciendo las administraciones, y por lo menos conmigo no es así, ni con mi esposa, ni mis ayudas pastorales, sino que lo que pasa es que como son insensatos, sí, está bien que busquen la administración con el delegado o no digamos con el ministro que les pastorea, pero la insensatez es que después las andan contando. Yo a veces me sorprendo de cosas tan delicadas y que después otro hermano que nada que ver en el asunto va y nos dice, pero es que como, qué lamentable, ¿verdad, pastor? Lo que pasó con la oveja tal, ¿va? Y yo me quedo asombrado, pero ¿quién les dijo? Los mismos insensatos se descubrieron sus cosas íntimas que nadie debería de ver. Estamos hablando absolutamente en un sentido espiritual, por favor. La otra insensatez es los que descubren sus cosas vergonzosas, por ejemplo, en las redes sociales. A veces a mí me causa, la verdad que, ¿cómo es que dicen? Si no fuera gracioso sería trágico, dicen, ¿va? Ajá, algo así. Algo así. Porque uno al final mejor se ríe, ¿va? Porque ya dice uno, en lugar de pedir cita de administración, cabal, se da cuenta uno cuando lo mandó a volar la novia o el novio y ponen sus cosas y uno dice, Dios mío, insensato. Una persona insensata incluso cae en ser vulgar y no le da vergüenza sus cosas personales y o pecados, digamos que ningún pecado está bueno, pero lo peor es, porque incluso en Sodoma y Gomorra, de sus peores pecados fue que no solo pecaban, sino que ya no les daba vergüenza que se dieran cuenta. Eso es una vida insensata. Ok, miremos quién más. Según Job 5.2 vamos a ver 4 versiones. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Entonces, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Déjenme ir contextualizando y explicando. ¿Quién es insensato? El que cuando se enoja no controla sus emociones, sino que se deja llevar por estas. Y por eso dice, la ira da muerte al necio. Aquí se asocia directamente el insensato con el necio, ¿va? Y tremendo porque los dos se mueren. Y esto sí puede ser literal incluso. Cuando una persona se enoja y actúa conforme a su enojo y le da el patatush o el sormenach. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir prudentemente? Si se da un enojo, no dejarnos llevar por nuestras pasiones. Ni tampoco necesariamente el reprimir algo, sino saber encauzar esa molestia. ¿Ya? La NTV dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Entonces quiere decir que el insensato es resentido. ¿Cómo hacemos para
para no ser insensatos, que si pasa algo, no guardemos resentimiento. Incluso no sé si en estas versiones no lo dice, pero me parece que, creo que leí alguna que decía que es rencoroso. Guardar un rencor, hermanos, no sacar la molestia en una administración o dejarlo en el altar del Señor, o por ejemplo otra herramienta que tenemos para liberar el alma es la Santa Cena. Interesante que dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Aquí anotan necio en lugar de insensato. Y los celos matan al ingenuo. Entonces quiere decir que vivir acuchuchando celos malinfundados es una insensatez y es peligroso porque puede llevar a muerte. Sí, perdón. Sí, fíjese, pastor, que cuando hace un tiempo estaba estudiando sobre las vírgenes, las 5 vírgenes, Ya. las sensatas y las insensatas. Pero cuando vamos a ver qué son también la insensatez, el diccionario secular lo define como que no es cuerdo. Ya. Y cuando vamos a ver qué es estar cuerdo, dice que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Entonces, ya cuando se cae en la insensatez, ya vienen padecimientos que se pueden convertir en enfermedades mentales, porque los celos es una enfermedad ya, y es considerado como enfermedad, que es trastorno, se vuelve ya un trastorno. Entonces, luego se puede comparar también, por decirlo así, como con el hijo pródigo, que él no estaba de acuerdo cuando se fue de su casa y actuó con insensatez, tuvo que volver en sí. Entonces, el peligro de que estemos actuando neciamente o con insensatez es que eso ya en lo físico puede atraer enfermedades mentales que no nos dejen actuar con lucidez. Tremendo. Pero fíjate que con esto que estás compartiendo y haciendo la asociación de que el pródigo fue insensato, obviamente, el que se quedó en la casa también fue insensato, porque relacionando la insensatez, como dice acá, que es tener celos que matan, el hermano en la casa sentía celos de él, entonces ese también estaba viviendo insensatamente, aunque no se había ido de la casa. La diferencia fue que el pródigo volvió en sí. Sí. Y el otro volvió en no. Volvió en no, el otro estaba en casa, pero también estaba lejos. Sí. Wow. Cuidémonos, hermanos, de los celos. Y perdón, voy a recordar algo que hemos enseñado en algún momento. Miren, no por una situación de gramática o de lenguaje, no, sino porque quiero explicar algo espiritual haciendo el uso de dos palabras. No es lo mismo que uno sienta celo, estoy hablando en el sentido espiritual, celo a que uno sienta celos. Uno cela a su cónyuge, uno cela a sus hijos, uno cela a la gente que ama. Dios nos cela, dice la Escritura. Pero una cosa es que uno quiera el resguardo de lo que ama y otra cosa es que los sentimientos se vuelvan una cuestión enfermiza que si no se controlan y no digamos, sí, ahí en ese caso sería, si no se gobiernan esas emociones del alma, pueden convertirse en puerta para un espíritu inmundo de celos. Entonces el insensato por eso puede llegar a lo que en la ciencia le llaman enfermedad, pero que quizá en lo espiritual ya sería un endemoniado. En Job 5.2, siempre, pero en la versión Dios habla hoy, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es la insensatez? Vivir amargado. ¿Qué es una insensatez? Dejarse llevar por las pasiones. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos despojarnos de las pasiones de la juventud. ¿No? El joven o inmaduro se deja llevar por sus pasiones, ¿no? No medita, por eso es insensato, porque no piensa lo que va a decir o lo que va a hacer antes de hacerlo. La traducción del lenguaje actual dice, solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. Tremendo eso, ¿eh? Wow, eso es insensatez.
Muy bien. Como que sí se puso más fríito, ¿ah? Sí, hay frito, hay Ok. frito. Por favor, lees el Salmo 74:18. Ok, dice, acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. Ya, entonces esto se asocia con lo que mirábamos al principio. Y es que el insensato, en el texto de los textos iniciales mirábamos que no es agradecido con Dios. Pero ahora el Salmo 74:18, relacionando la conducta insensata, nos deja ver que el insensato no tiene respeto por el nombre del Señor e incluso lo desprecia. Vamos a volver a leer esto. Acuérdate de esto, Señor, que el enemigo ha blasfemado. El enemigo no está bien que nadie lo haga, pero al final el enemigo es el diablo, ¿va? Sin embargo, dice del pueblo que el pueblo insensato desprecia el nombre de Dios. Entonces aquí podríamos verlo en varios aspectos. Uno sería en cuanto a, hermanos, no hagamos chistes del nombre del Señor. Eso sería quizá lo más como, como superficial de ver qué podría ser el despreciar el nombre del Señor, ¿va? Te pido perdón otra vez, papito, aunque ya lo hice, pero cuando yo no conocía al Señor, oía o a veces hasta decía chistes de Dios, del nombre de Jesús. Eso es una insensatez. No estuvo bien, pero al final estaba en tinieblas. Que incluso se hace con ignorancia. Sí, y la Biblia dice que esos tiempos Dios los pasa por alto, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser que un pueblo que ya es el pueblo de Dios desprecie el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Es que con lo que dice que, con lo del pueblo, Sí. hablando en Daniel, hay un versículo que a mí me impacta mucho, Daniel 11:32, porque dice, y el pueblo que conoce a su Dios, ese se esforzará y actuará. Entonces, Mm, cuando caemos en la insensatez, tenemos que ver qué tanto hemos procurado conocer más al Señor, porque si lo conocemos, entonces nos vamos a esforzar y vamos a actuar. exacto. Y conocer el nombre del Señor implica no necesaria o primeramente que nos sepamos de memoria los nombres. Por ejemplo, del Padre, Jehová Sebaot, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu. Tiene varios nombres. Uh-huh. El Hijo también. Jesús, Cristo, Jesucristo, Emanuel. El Espíritu Santo también tiene nombres. El Consolador. A mí el que me mucho, bueno, todos son preciosos, pero el Espíritu Santo, uno que me impactó mucho mi corazón cuando el Señor me permitió entender un poco de ese nombre es que también se llama el Espíritu Santo el Dios de ellos. Uh-huh. Fíjate. ¿Quieren saber? Sí, sí. Es que el Dios de ellos es el nombre del Espíritu Santo cuando los hijos de Dios anhelamos la venida de Cristo. Entonces dice, y Él no se avergüenza de los que estamos esperando a la venida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y Él no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Fíjate. Entonces, ese nombre es un nombre, es una manifestación del nombre de Dios de los cristianos que creemos que Jesús va a volver. Porque hay algunos que no creen realmente, o por lo menos con sus hechos no lo demuestran. Ahora, concatenando estos pensamientos, entonces entendemos que el pueblo insensato desprecia lo que representa el nombre de Dios. Digamos un ejemplo por lo menos. Jehová Jireh, Dios provee. Pero algunos lo desprecian cuando ponen su confianza no en el Dios que provee, sino en su fuerza, en su trabajo. Digamos que, se me viene incluso a la mente más de alguna ovejita que yo pastoreo, que su confianza la ponen en su fuerza y en su trabajo. Y entonces, cuando esto es así, cuando están despreciando el nombre del Dios que provee, porque entonces no pueden buscar a Dios, no se congregan porque tienen que trabajar. Y yo digo, sí hay que trabajar, por supuesto. Pero si eso se vuelve ya un lazo
o una cárcel que no les permite buscar a Dios como Dios manda, no como ellos piensan. Y el buscar a Dios implica también servir a Dios, adorar a Dios, ser parte de un redil, activar en una congregación, están en ese sentido despreciando el nombre de Dios. Entonces, el insensato desprecia el nombre del Señor. Bueno, insisto, aquí habría que considerar, digamos, qué representa cada nombre de Dios para que con nuestras acciones no menospreciemos el poder que hay en el nombre del Señor. Miremos otros. Padre Santo, nos quedan 10 minutitos. Bueno, Jeremías 17:11. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Qué impresionante. ¿Quién es insensato? El que toma lo que no era de él y que incluso con esfuerzo lo hizo otra persona. Vamos a volver a leer el texto. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto. O sea, no es fruto de su trabajo, es fruto del trabajo de otro. Este adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de su día lo abandonará y al final será un insensato. Ejemplos, aquellos que, ay Dios mío, quizás no es que solo ahí se dé, pero quizás es donde más se deja ver, ¿va? Funcionarios públicos que, por ejemplo, algo que de verdad casi que llora sangre, que a veces toman lo que la gente dio a lo largo de su vida, por ejemplo, pagando X, digamos, ¿verdad? Realmente el que paga X está como teniendo un ahorro para que cuando se retire le den una pensión como jubilado. Y es bien triste cuando el Estado, como lamentablemente algunos se roban así, lo que ellos no sembraron, se lo roban, se amasan una fortuna, pero obviamente lo que mal sembraron, mal van a cosechar en la vida. Entonces, eso es hacer una injusticia, por lo tanto una insensatez, por lo tanto van a terminar muy mal. Entonces, eso es en algo lamentable, ¿va? Que pasa en todo el mundo. Pero qué triste más cuando hay gente cristiana que comete injusticias de ese tipo y que no se dan cuenta que están viviendo insensatamente, ¿va? Entonces, ¿cómo no les va a afectar los días malos? Si es una atmósfera espiritual que estamos nosotros enfrentando en este tiempo. Ok, avancemos, vamos a ver si con el favor del Señor hoy por lo menos terminamos de analizar otros versículos acerca del insensato. Proverbios 15:21, permítanme, sí, Proverbios 15:21, no sé si me dice, aquí está, dice, la necedad es alegría para el insensato. Qué tremendo. O sea que el insensato es necio, persiste en como decimos popularmente, van a decir, esta mula es mi macho, ¿va? Y no me bajo. Pero además de que hace la necedad, eso le da alegría. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Entonces, como bien leíamos en otro versículo, y creo que fue en la PDT, que al insensato se le asocia con el tonto, ¿va? Por eso es que aquí dice que el hombre inteligente anda rectamente. Por lo tanto, concatenando estos versículos y pensamientos, el insensato es tonto, porque no se da cuenta que viviendo neciamente no le va a ir bien. Pero además, que le cause alegría, que Dios nos ayude, va. Mismo versículo en la Dios habla hoy. El imprudente, leas insensato, goza con su necedad. El inteligente corrige sus propios pasos. Entonces,
digamos, antítesis del insensato, es inteligente. Pero ¿quién es inteligente? El que cuando se da cuenta que no está caminando bien, corrige su actuar. ¿Ya? Dice, no hombre, yo pues he sido un necio en esto, sé que no está bien y lo he hecho y lo he vuelto a hacer, pues dice, no, no más, no quiero ser insensato. Hice mal, pero ya me di cuenta que no estaba en lo correcto, ok, lo voy a corregir. En la PDT, el torpe es feliz haciendo tonterías, pero el sabio se ocupa de lo que tiene valor. Wow. Ay, no. Es que se me vino a la mente, hombre, que, bueno, seguro no es cristiano, ¿va? Pero ahí pasó algo feo con un jugador de Argentina, ¿va? Que le dieron un premio y él estaba ofuscado, enojado, porque dice que todo el tiempo le pasaron, yo digo que maltratando la afición francesa. Pero hace una vulgaridad, que, como bien pusieron en el comentario, el portero atajó no sé si uno o dos penales, no sé, la cosa que por lo menos uno dijo. Y en lugar de, ah, Miremos. usamos uno de esos, ¿verdad? Vamos a la batería. Ahorita a ver. ¿De esto, no? Sí, porque yo considero que se fue la batería. Probemos. Muy bien. Y mejor apago este o ya llegaría a señal. Bueno. Perdón, hermano, si me dejaron de escuchar. Creo que algo le pasó aquí o a la batería o al aparatito. Pero tal vez es porque el comentario lo tengo que hacer un poquito más puntual. Es que decía, no sé hasta dónde se me escuchó, pero cómo a veces se cometen insensateces por una reacción. Incluso a lo largo del tema hemos visto que el insensato se deja ir por sus pasiones. Y a veces lo triste es que los cristianos respondamos pasionalmente a la forma como la gente del mundo actúa. Eso es una insensatez. Es decir, nosotros no deberíamos de responder. Quizá aquí aplica que pongamos la otra mejilla, ¿va? Voy a explicar un poquito eso. El que uno ponga la otra mejilla no es que si te están haciendo un mal, entonces le digas, mira, ya termina aquí y seguime dando aquí. No, esa no es la interpretación correcta o plena del texto al cual hago alusión. Yo creo que en gran manera lo que significa es que procuremos mantenernos pacíficamente y no actuando como mal están actuando en contra nuestra. Incluso creo que cuando hablamos de necedad, que ya no va a ser hoy, sí estaban acá algunos versos, pero por causa del tiempo no lo podré hacer. Habla en cuanto a que el necio precisamente responde a cómo la gente le hace daño. Me estoy explicando, ¿no? Entonces, amados, en el nombre de Jesús, el insensato, ya para ir aterrizando estos pensamientos, es aquel que ante un acoso, ante algo malo que le están haciendo, responde igual o peor. Como cobrar venganza. Sí, como cobrar venganza o como estamos hablando de nosotros que somos cristianos y que no podemos actuar como actúa la gente del mundo, vendría a ser que, por decirte algo, vamos manejando. Ay, Padre Santo, ayúdame, vamos manejando. Alguien es abusivo, un camionetero, por ejemplo, y le echa el carro, la camioneta a alguien, a un cristiano, y viene el otro y se pone a hacer lo mismo. Esa es una insensatez. Poner la otra mejilla, creería yo ahí, aplicaría en, es abusivo, que se vaya. Y uno tranquilo. Eso creo yo, es como buscar, la actitud prudente sería buscar no entrar en pleito,
o por lo menos evitar que se vuelva algo más grande. No es que entonces, me echó la camioneta, me voy a poner enfrente y que me pase encima. Eso no es, porque a veces algunos cristianos así piensan que es, y no significa eso, de ninguna manera. Amén. Entonces, mis hermanos, creo que debemos ya por aquí ir deteniéndonos. Creo que son las 9 en punto. Sí, un punto. Pero aunque tenemos más que platicar, tenemos que ver quién es el necio según la palabra del Señor. Preferiría detenerme acá para orar y así también, pues, no sé, seguramente hay cosas importantes que hacer en el lugar donde están, y también mis hermanos que amorosamente nos apoyan acá para hacer posible la transmisión. Nos vayamos a buena hora casi. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche tan linda que nos has concedido, recibiendo de ti, Señor, esa unción y esa gracia para poder juntos con mis hermanos discernir la palabra. Te rogamos, Señor, que nos des la fuerza, la unción para que vivamos prudentemente y que así, en el nombre de Jesús, afrontando los días malos, a nosotros, Señor, no nos cause, Señor, daño en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a mis hermanos donde se encuentren recibiendo la enseñanza y mis hermanos que están hoy acá en el estudio y en producción. Te ruego, Padre, que también sean muy bendecidos y que todos retornemos bien a casa. Gracias, Señor. Amén. Entonces, amados, nos vemos en 8 días en el discipulado, y obviamente para los que son parte acá de la iglesia, tenemos actividad todos los días en la iglesia, gracias a Dios. Los esperamos. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la